El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Como cristianos debemos examinar nuestras actitudes y cómo tratamos a todas las personas que nos rodean, de manera que manifestemos en nuestro estilo de vida las bendiciones que hay en vivir de acuerdo con el amor y la verdad de Dios que es revelada en Cristo. No hacer esto sería restarle valor a nuestra fe. En la lección de hoy discutiremos cómo Esaú, al no valorar su primogenitura, la perdió ante el oportunismo de su hermano Jacob, quienes representan dos modelos que no debemos emular. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 2, que se titula Una lección inesperada. Y estaremos leyendo el texto que se encuentra en Génesis, capítulo 25, versículos 19b al 34. Y queremos en el día de hoy, cubrir los siguientes objetivos. Número 1, hablar acerca de la importancia que tuvo el Antiguo Testamento cuando hablamos de la pureza racial de la familia como un medio para constituir a Abraham en el portador de la promesa de crear un pueblo fiel a Dios. Número 2, el significado vital que tiene la familia en el cultivo y en la comunicación de la redención cristiana de la vida. Número 3, nuestro contacto con el mundo, ¿verdad? Puede bloquear la primogenitura cristiana, puede facilitar nuestro testimonio cristiano, dependiendo de nuestro conocimiento y fidelidad, ¿verdad? Así que en el día de hoy tenemos dos vocabularios para compartir. Padán Aram significa camino de Aram, y la mención del lugar tiene importancia porque indica el origen arameo de Abraham, padre de Israel. Cuando hablamos de primogenitura, es el derecho de heredar los bienes del padre de la familia que tiene el hijo mayor en las familias judías. Y esos bienes son económicos y para el hijo mayor son en doble proporción de lo que reciben los demás. Sumando a los bienes materiales, dice, el primogénito hereda el liderato familiar. Así que no solamente recibe el doble, ¿verdad?, del dinero, sino que también recibe el liderato de la familia. ¿Qué les parece si vamos al texto bíblico? Les invito a que me acompañen. El libro de Génesis, capítulo 25, los versos 19b, y vamos a estar dando lectura del verso 19 en adelante. Miren lo que nos dice el texto bíblico. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padamara, hermana de Labán, arameo. Y dice, Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová les respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, habían gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano, al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por eso fue llamado Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob,
júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en este día de manera poderosa a través de esta lección que estaremos compartiendo con nuestros hermanos. Gracias por cada uno de ellos y te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en la lección de hoy estamos dándole continuidad a la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de su esposa Sara, estuvimos hablando de cómo fue que Dios lo llamó y le pidió que él saliera de su hogar, de la comodidad de su hogar, y que se adentrara ahí en el desierto para llegar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida para él. Y vemos entonces que este hombre Abraham allí comenzó este peregrinar de fe, creyéndole a Dios. Y salió, dice el texto, ¿verdad? Cuando lo leímos la semana pasada, con su esposa Sara, con sus criados, con toda su casa. Pero era un hombre ya adulto y su esposa no podía tener hijos, pero Dios hizo una promesa. Y vemos entonces que nace ahí su hijo Isaac. Y ahora nos encontramos en una situación un tanto similar, y es que Isaac ya está grande, está hecho un hombre hecho y derecho, como dirían por ahí. Entonces entendió que quería casarse. Entonces su padre Abraham comenzó a buscar, como dicen por ahí, una novia para él para que se casara. Y hay algo interesante en este asunto, y es que fíjense en que en la clase pasada estuvimos hablando de cómo entonces se iba a cumplir esa promesa de Dios, sabiendo entonces Abraham y Sara que era mujer estéril. Pero Dios aún así se glorificó de manera poderosa y le dio a su hijo Isaac. Pero entonces miren qué cosa, Isaac pasó por la misma situación. Dice el texto que allí Abraham, su padre, pudo allí conseguir a una mujer de nombre Rebeca. Y vemos que Rebeca era hija de Betuel, que era un arameo de Padán Aram. Y dice que en ese momento comenzó entonces Rebeca a enamorarse de Isaac y ahí entonces se casaron. Y es importante mencionar que en ese momento, en ese contexto, ¿verdad?, cultural e histórico en el Antiguo Testamento, había un entendimiento. Y el entendimiento que había era que la manera de ellos permanecer fiel a la promesa del Señor es que ellos pudieran casarse y darse en matrimonio entre las personas de su misma raza. De esa manera, ellos entendían que estaban siendo fieles a la promesa del Señor y que no estaban haciendo pacto con otros pueblos que quizás tenían otros dioses. Y obviamente así ellos entendían que ellos permanecían fieles a la promesa del Señor. Y en cierta manera vemos, ¿verdad?, lo que nos presenta el autor de la clase, que había un asunto, ¿verdad?, racial de por medio. Quizás hasta un asunto de discrimen racial, si lo queremos ver así. Pero tenemos que entender que en el contexto en el cual se da esto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, vemos que para ellos esto significaba permanecer fieles a la promesa del Dios. Pero en el día de hoy, nosotros sabemos que la promesa del Señor, que se da a través de la expresión máxima de nuestro Señor, que es Jesucristo, entendemos que aquí no hay raza, no hay color, no hay sexo. Miren, la promesa de Dios es para todos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es bueno, ¿verdad?, que lo podamos dejar claro en la clase en el día de hoy. Ahora, vemos entonces que Rebeca
era estéril. Le pasó, mis queridos hermanos, a este hombre lo mismo que le pasó a su papá. La misma situación. Isaac, su esposa, Rebeca, era estéril. Y entonces, mis queridos hermanos, quizá desde la perspectiva humana, pensaban, se echó a perder todo esto. Ya no va a haber una sucesión de la promesa. Y entonces vemos, mis queridos hermanos, que Rebeca comenzó entonces a orar y empezó a clamar. De igual manera, me imagino que así la familia. Pero entonces vemos cómo Isaac tenía este entendimiento. Y me imagino, mis queridos hermanos, que pensó lo mismo que quizá pensó su papá Abraham. Pero también había un testimonio de esperanza, que no tiene que ver con, mis queridos hermanos, con lo que el ser humano pueda hacer. Tiene que ver con lo que Dios pueda hacer. Y vemos entonces que Isaac oró a Jehová por su mujer. Y ahí en ese momento de oración, me imagino que le presentó a Dios: Señor, tú sabes que mi esposa es estéril y queremos cumplir con esta promesa. Y vemos entonces que Jehová acepta eso, y entonces vemos que Rebeca quedó embarazada. Pero miren, si la promesa era tan y tan grande que vino por partida doble, y vemos entonces que Rebeca queda embarazada de gemelos. Y desde que está en el vientre, esos niños estaban peleando el uno con el otro. Y esto causó mucha tristeza en el corazón de Rebeca, ¿verdad? Y esto le causaba mucho dolor, porque veía que estos dos venían peleando desde el vientre. Y para ella eso era algo insoportable. Y en un momento eso hizo que esta mujer fuera y hablara con Jehová y le presentara a Jehová esta situación. Y en esa consulta Jehová les respondió y le dijo: mira, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando usted lee esto, de primera impresión usted dice: oye, pero esto como que el hijo menor va a estar sirviendo al mayor. Eso es como discrimen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto se da? Y bueno, mis queridos hermanos, vemos que el testimonio bíblico nos está presentando ya esta lucha, este antagonismo entre estos 2 hermanos que se está dando desde el vientre de la madre. Y entonces vemos que allí, al nacer estos muchachos, estos gemelos, salió primero uno que era rubio, que era bien velludo, como dicen en nuestro campo, peludito. Y cuando este salió, notaron que en su talón estaba allí la mano de su hermano Jacob. Y aparentemente cuando estaba saliendo este niño del vientre de su madre, es el primero, que era Esaú, el que era rubio. Parece que Jacob no lo quería soltar, y vemos que entonces salió con la mano agarrada en el tobillo allí de Esaú. Y esto, mis queridos hermanos, vemos, ¿verdad? Cómo el texto bíblico nos presenta este conflicto que ya había entre estos 2 hermanos. Y cuando vamos al versículo 27, vemos, ¿verdad?, que hay unos rasgos físicos, unos rasgos emocionales que tienen cada uno de estos 2 personajes. Y van a resultar, ¿verdad?, muy significativos, ¿verdad?, para sus respectivos comportamientos. Y lo primero, ¿verdad?, que nos dice es que Esaú era un hombre diestro. Cuando creció se volvió un hombre diestro para la casa, era un hombre de campo, estaba bien capacitado, ¿verdad?, para enfrentar las situaciones que se daban, ¿verdad?, en el campo, aquello que requiere, ¿verdad?, la profesión de la casa, ¿verdad? Y
vemos también que tenía las comodidades de la casa. Por el contrario, Jacob, pues era un joven, un hombre, dice aquí un texto. El texto dice que era un hombre tranquilo. Habitaba en las tiendas, parece que era casero, le gustaba cocinar, no le gustaba exponerse a las inseguridades de la vida. Era un poco más, ¿verdad? Quizás un poco más medido en eso, no era tan arriesgado. Y el texto bíblico nos dice que entonces Isaac era como que más... Isaac como que quería más a Esaú, ¿verdad? Y tenía como un preferido. Así que Esaú, su hijo, era como el preferido. Y vemos, ¿verdad?, que comía de lo que él cazaba. Pero Rebeca amaba mucho a Jacob. Y en otras palabras, mira, tenía esos muchachos de preferido. Rebeca, su preferido era Jacob. Isaac, su preferido era Isaac. Pero entonces, fíjense, esta situación de los padres vemos que fue malo para sus hijos. Y vemos que estas actitudes de los padres lo que hicieron fue provocar en ellos mayor rencor, mayor coraje, mayor rencilla entre ellos. Y entonces esta dinámica que nos presenta el texto es la base para entonces prepararnos para los próximos versículos. Vemos unos hermanos que tienen sus luchas desde el principio. Vemos que hay unos preferidos para uno, otros preferidos para otro. Y en medio de eso, vemos que entonces, oye, ¿qué va a pasar? Porque aquí la primogenitura, vamos a ver que está en riesgo. Y no solamente eso, sino la promesa de Dios. ¿Quién le daría continuidad a la promesa de Dios que se le dio en su inicio a Abraham? Y entonces vemos que el texto ahí nos presenta en el versículo 29 al versículo 31 que entonces Jacob estaba preparando aparentemente un sancochito, conocido mejor así en Puerto Rico. Y cuando su hermano regresó del campo, Esaú estaba bien cansado. Parece que el sol, el día, el trabajo no fue fácil. Y le dice, dame de comer, de eso que estás preparando, porque estoy cansado. Y entonces vemos que en medio de esa situación que estaba Esaú, que estaba cansado, estaba en desventaja, vamos a decirlo así, su hermano, de manera muy astuta, Jacob, entonces le dice a él, mira, véndeme tu primogenitura. Y vemos entonces que Esaú empieza a decirle, mira, dame comida, me estoy muriendo, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura en este momento? Así que vemos que Jacob se aprovecha de este momento de debilidad. Pero entonces vemos también que Esaú no tomó en valor lo que era la primogenitura. El cansancio, la frustración, la necesidad que tenía no le hizo pensar bien esta decisión. Y su hermano Jacob se aprovechó. Lamentablemente, Esaú no valorizó su primogenitura. Y en medio de esa debilidad que tenía física, ¿verdad?, y esa debilidad emocional que tenía Esaú, vemos entonces que Jacob, muy astuto, le demandó entonces una confirmación. Dice, ya me lo dijiste, ahora confírmalo. Y le dijo, júramelo en este día. Y dice el texto que su hermano Esaú así lo juró. Y le vendió a Jacob la primogenitura. Y entonces vemos en el versículo 34 que el texto nos dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y esta última frase, mis queridos hermanos, nos expresa un tanto de compasión hacia Esaú. Refleja pena por alguien que por ignorancia se desprende de algo tan y tan valioso, tan trascendente, ¿verdad? Por algo que es pasajero, por algo momentáneo. Y cuando comenzamos a poner eso en balanza y contextualizamos esto, ¿verdad? Cuando ponemos en balanza lo que es trascendental, lo que es importante,
quizá con aquello que es pasajero. En ocasiones las balanzas nuestras se inclinan a lo que es pasajero y momentáneo y no le damos el valor que merece a lo que es trascendental. Queridos hermanos, este relato bíblico tiene muchas aplicaciones para nosotros. Y una de las cosas que tenemos que afirmar es que usted y yo tenemos que permanecer fieles a la promesa de Dios. Y tenemos que constantemente examinar nuestras actitudes. El modelo que nos dio Jacob y el modelo de Esaú son dos modelos que nosotros no podemos emular. En el caso de Esaú, no podemos, mis queridos hermanos, pasar por alto el valor de la fe que usted y yo afirmamos. Poner en balanza eso. No pongamos en balanza lo que es momentáneo, lo que es pasajero por algo que es trascendente y es eterno. Y de igual manera, miren, tenemos un ejemplo negativo a través del testimonio de la vida de Jacob, que mira, se aprovechó de su hermano, se aprovechó de esa situación de dolor. Y por eso es que nosotros tenemos que constantemente examinarnos, ¿verdad? Buscar la manera de ver qué cosas nosotros estamos haciendo y si hay algo que nosotros tenemos que arrepentirnos, que así lo podamos hacer. Porque mis queridos hermanos, usted y yo somos testimonio de la promesa de Dios. Y cada vez que nosotros actuamos en bienestar, cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, lo que usted y yo estamos haciendo es dando testimonio. Y estamos dando testimonio de la promesa que Dios tiene para cada una de las personas que escuchan. Y la promesa de Dios no discrimina. No. En Cristo no hay blanco, no hay negro. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo hay oportunidad para todos. Y por eso, mis queridos hermanos, es que en la clase de hoy queremos presentarle eso. Tenemos que valorizar nuestra fe. No la tengamos por menosprecio. Y de igual manera, mis queridos hermanos, no emulemos el testimonio de Jacob, donde se aprovechó de su hermano. Usted y yo tenemos una gran oportunidad en el día de hoy. Nosotros como cristianos debemos dar testimonio de esa promesa que, miren, tiene continuidad. Y esa promesa de salvación, esa promesa de esperanza continúa entre nosotros. Y es lo que el Señor quiere. Tenemos que seguir comunicando nuestra fe. De manera, mis queridos hermanos, que podamos nosotros enseñarles a las demás personas que Cristo es la respuesta. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Señor, en el día de hoy te damos gracias porque cuando nos elegiste formamos parte de esa familia hermosa del pueblo de Dios. Te pedimos que tu amor y tu verdad siempre nos acompañen, que nos ayudes a compartir la vida que tú nos regalas a los demás y que podamos nosotros también, oh Señor Jesucristo, ser semejantes con nuestros hermanos de manera que podamos compartir las bendiciones que hay parte de tu reino. Te lo pedimos todos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.